buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de compartir este tiempo de la palabra del Señor. Les animo a que tome un tiempo luego para la oración, recuerde a los hermanos en la fe, a la familia de la fe, y orar por ellos para que el Señor siga al cuidado constante de cada uno de nosotros. Les animamos también, hermanos, a tener su Biblia a mano, pronta para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Hoy es día miércoles 11 de noviembre del año 2020 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Y también saludamos a los hermanos de la fe de aquí de la ciudad y también a todos aquellos que están recibiendo este video. Que el Señor les bendiga y oramos por las almas para que muchos lleguen a conocer a Cristo como el Salvador de sus vidas. Antes de tener el tiempo de la palabra del Señor, hoy nuestro hermano Richard será quien nos comparta la palabra que el Señor ha puesto en su corazón para, valga la redundancia, compartir con nosotros. Les invito a tener un tiempo de oración. ¿Me acompaña? Padre Celestial, muchísimas gracias, oh Señor, por este día que tú nos das. Gracias que tú nos has cuidado en lo que va de esta semana, Señor, y seguramente continuarás con cada uno de nosotros, ayudándonos y amparándonos y librándonos de todo mal. Padre amado, queremos darte la honra y la gloria a ti con nuestra vida. Perdónanos, oh Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados. Sabemos que pecamos contra ti, Señor. Pero tú, en tu amor y en tu gracia, nos perdonas, nos recibes, oh Señor, y nos das la oportunidad de ser llamados tus hijos y la esperanza de vida eterna. Gracias, oh Señor, por ese tan grande amor que tú nos has tenido y nos tienes aún. Oramos, oh Señor, por nuestros hermanos en la fe, en especial por aquellos hermanos mayores que luchan con su salud. Te pedimos, oh Señor, que tú pongas tu mano todopoderosa en ellos también, y en aquellos que hemos recordado durante esta semana y semanas pasadas, que también están luchando con distintas situaciones de salud, por los trabajos, por los estudios, oh Señor, que tú acompañes a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hombres y mujeres que confían en ti, oh Señor, y sabemos que tú no nos dejarás solos. Y, Señor, gracias porque tenemos esa seguridad y en tu palabra tú así nos lo confirmas cada vez que acudimos a ti en oración. Sabemos que tú estás de nuestro lado, Padre Santo. Señor, oramos por las almas, por aquellos que aún no te conocen, oh Señor, que quizás son amigos, familiares nuestros muy cercanos, quizás nuestros hijos, oh Señor, o nuestros padres, aún están sin Cristo. Quieras tú revelarte a esos corazones, oh Señor, y darnos la oportunidad para compartir el Evangelio con ellos también. Señor, todas estas cosas las presentamos y las dejamos ante ti para que seas tú quien obre en consecuencia. Te lo pedimos a esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, si usted tiene su Biblia por allí, ahora vamos a darle el paso a nuestro hermano Richard. Que el Señor les bendiga ricamente, queridos hermanos. Damos gracias al Señor de que un día más podemos estar para compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y le damos gracias al Señor porque tenemos este privilegio de tener su palabra en nuestras manos, sabiendo de que Él bendice nuestras vidas a través de su palabra y Él está obrando cada día por medio de su palabra en su iglesia, en su pueblo, en cada uno de nosotros. Quiero invitarles a leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Le invito a tener un momentito de oración y pedirle que el Señor esté hablando a nuestra vida
y a nuestros corazones a través de su palabra. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por poder estar delante de tu presencia, Señor, y también agradecerte por poder a través de este medio estar en comunión con nuestros hermanos, poder compartir, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio de tener tu palabra, Señor, con nosotros. Señor, te pedimos que tú estés hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que estés obrando, Señor, también en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos entender, Señor, tu palabra. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la salvación que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas, Señor, cada día sobre nuestras vidas también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo está compartiendo una palabra muy hermosa con Timoteo, aquel que él llamaba su hijo en la fe, y más allá de expresar de que él es pecador, de que el Señor lo ha salvado, lo ha redimido con su sangre, está dando un mensaje muy importante para su iglesia y para todo aquel que escucha, de que el Señor ha venido a salvar a los pecadores. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quizás muchas veces usted ha recibido alguna buena noticia de algún familiar, de algún amigo, y le ha dicho, tengo una muy buena noticia para ti, tienes que creerla porque es real, es de primera mano lo que te voy a decir, y usted cree en esa palabra porque le están diciendo que es real, que es de primera mano. Y aquí el apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, le está diciendo justamente de eso, que la palabra que él está hablando es una palabra digna de ser recibida por todos, que es una palabra fiel, es una palabra verdadera, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y claro que sí, que así como el apóstol Pablo se identificaba como pecador diciendo que él era el primero, también cada uno de nosotros sabemos que somos pecadores y que el Señor ha venido a este mundo para salvarnos y para redimirnos de nuestros pecados. Gracias al Señor por su venida, de que Él un día llegó a la tierra para venir a cumplir con este propósito que le había encomendado su Padre. Gracias a Dios porque en estos tiempos que estamos viviendo, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que el mundo está sufriendo, el hombre está sufriendo, los hijos de Dios tenemos una esperanza y tenemos también gozo en nuestro corazón porque sabemos que no solamente el Señor ha venido a la tierra a salvar a los pecadores, sino que ha venido también a nuestros corazones, porque un día le abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor en su misericordia llegó hasta nosotros, nos encontró y habló a nuestra vida, a nuestro corazón a través de su palabra, y fue así que pudimos abrir nuestro corazón para que el Señor entrara. Claro que sí que es un hecho importante en la historia cuando Cristo vino a la tierra a través de la Virgen María, y en estos tiempos que estamos viviendo, ya llegando a final de año, el mundo festeja esto que llamamos las fiestas tradicionales, y una de ellas se celebra el nacimiento de Jesús, la venida del Señor a la tierra, y nosotros como creyentes, a pesar de que muchas veces hay discusiones acerca de la fecha por la cual el Señor ha venido a la tierra, nosotros más allá de eso podemos agradecer en todo momento de que Jesús vino a la tierra y vino a nuestros corazones para salvarnos, para bendecirnos, y con su venida el Señor ha beneficiado nuestra vida de muchas maneras. Mirar también otra palabra del Señor que le habla a otro hijo amado de Él, que es Tito. Le invito a abrir su Biblia unas páginas más adelante, en Tito capítulo 2,
versículo 11 al 14, dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Como decíamos recién, el Señor nos ha beneficiado con su venida a este mundo al morir allí en la cruz del Calvario, ese propósito divino por el cual vino, y el Señor ha bendecido nuestras vidas allí en la cruz del Calvario. No solamente nos ha dado salvación, sino que ha traído paz, ha traído gozo a nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algo que nosotros no merecíamos porque estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y en nuestro pecado. El Señor vino a regalarnos la salvación, nos ha dado por gracia la salvación, y en este tiempo en que recordamos su venida a la tierra, también recordamos que Él ha de venir otra vez, como dice la palabra de Dios, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor no solamente ha bendecido nuestras vidas, sino que nos ha prometido que Él ha de volver otra vez, y en esa esperanza que nosotros tenemos de que el Señor ha de volver de nuevo a buscar a su pueblo, es que vivimos cada día esperando en el Señor, sabiendo de que Él cada día bendice nuestras vidas de diferentes maneras. Y les invito, hermanos, a abrir su Biblia en Juan capítulo 12 y versículo 46. Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 46. Y vamos a mirar algunos puntos por lo cual el Señor ha beneficiado nuestras vidas. No solamente nos ha dado la salvación, sino que ha traído muchas cosas en nuestra vida, y no estamos hablando de cosas materiales, ya que el Señor también tiene cuidado de esas cosas, porque Él dice la palabra de Dios que Él provee cada día lo que hayamos de comer, lo que hemos de vestir. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero más allá de todo eso, el Señor nos ha bendecido con riquezas y bendiciones espirituales. Dice el Evangelio de Juan las palabras de Jesús mismo. Juan capítulo 12, versículo 46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús mismo está hablando acerca de Él, el propósito por el cual ha venido a la tierra. Dice el Señor: yo he venido para que no tengas más tinieblas. El Señor ha venido para rescatarnos de las tinieblas, para darnos luz. Yo, la luz, he venido, dice el Señor. Y qué hermoso es saber de que en otro tiempo nosotros estábamos en tinieblas, estábamos en pecado, pero la misma luz de Dios vino a este mundo para aclarar nuestras vidas, para abrir los ojos de nuestro entendimiento y hacernos comprender la situación por la cual estábamos viviendo. El Señor ha obrado en nuestros corazones y ha puesto en nosotros, tanto dice la palabra de Dios, el querer como el hacer por su buena voluntad, para que abriéramos nuestro corazón al Señor y pudiéramos recibir la luz de Dios para nuestras vidas. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con cuántas cosas el Señor nos ha beneficiado, nos ha bendecido. Dice la palabra de Dios que Él, la luz que vino a este mundo, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y está hablando del tiempo pasado, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios. Ahora pertenecemos al Señor, el Señor ha bendecido nuestras vidas, nos ha dado salvación, ha traído luz a nuestros corazones, nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha hecho parte de su pueblo, parte de su iglesia, parte del pueblo de Dios. Cada una de estas cosas que el Señor ha dado en nuestra vida es para que cada día de nuestra vida vivamos agradecidos al Señor porque Él ha transformado nuestra vida, nos ha sacado de una situación y nos ha traído a estar en su presencia, a estar en su luz admirable, como dice la palabra de Dios. El Señor ha traído muchas bendiciones a nuestra vida. Debemos de estar agradecidos cada día por lo que el Señor hace. Y sigamos mirando también otras cosas allí en la palabra de Dios que el Señor ha hecho con su venida aquí a la tierra y con su sacrificio en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10, el Señor mismo también con sus palabras nos está hablando a nuestros corazones y está hablando del propósito por lo cual Él ha venido a este mundo. Dice Lucas capítulo 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús se está identificando con los hombres a decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias al Señor de que pudimos reconocer un día de que estábamos perdidos y que necesitábamos de un Salvador. Y Cristo obró en nuestra vida para que reconociésemos que estábamos perdidos. El Señor ha traído paz, ha traído luz a nuestros corazones y dice la palabra de Dios que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Dice también la palabra de Dios en Primera de Pedro, nuevamente allí en el capítulo 1, versículo 17 al 19, dice así la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor dice que Él nos ha rescatado. He venido, dice el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor nos muestra en su palabra que hemos sido redimidos. Aquellos que estábamos perdidos, que en otro tiempo vivíamos sin Cristo, sin Dios en este mundo, el Señor ha llegado a nuestras vidas y nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre y nos ha rescatado a nosotros, aquellos que estábamos perdidos. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Yo, la luz, vine al mundo, dice el Señor. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigamos mirando también otros beneficios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 10 y versículo 10.
Dice así la palabra de Dios, hablando el Señor mismo, con sus propias palabras, nos está diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por cuántas cosas el Señor manifiesta en su palabra que Él ha venido. Él ha venido a dar luz a nuestra vida, Él vino a rescatarnos, pero también dice la palabra del Señor que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias al Señor por la vida que tenemos, por la vida que Él nos ha dado, que se la debemos a Él, pero también más allá de esta vida terrenal que podamos tener, tenemos otra vida que es la vida eterna que el Señor nos ha regalado desde el momento en que hemos reconocido que somos pecadores, que le hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. El Señor nos ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a través de esta vida que el Señor nos ha dado, sabemos que tenemos esperanza y que un día Él va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia, y que viviremos eternamente con Él. Por cuántas cosas el Señor ha venido a este mundo y ha llegado a nuestra vida para bendecirnos y para beneficiarnos de muchas maneras. Sigamos mirando la palabra de Dios unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, aquí en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el Señor está hablando acerca de esta vida, acerca de creer en Él y de aceptarle con nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él pasa de muerte a vida. Y eso es con lo cual el Señor nos ha beneficiado una vez más. No solamente estábamos perdidos en tinieblas, ha traído luz a nuestras vidas, nos ha dado salvación, sino que estábamos en medio de la muerte, en medio de la muerte eterna, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y el Señor nos ha sacado de ese lugar de muerte y nos ha dado vida eterna. Nos ha traído a su presencia para que podamos vivir eternamente con Él. Que el Señor cada día en nuestra vida bendiga nuestra vida y pueda poner en nuestro corazón ese deseo de poder agradarle con toda nuestra fuerza y nuestros corazones, para que podamos servirle conforme a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que podamos agradarle en agradecimiento por lo que el Señor nos ha dado. Les invito a abrir también otro paso más acerca de la palabra de Dios aquí en este Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 33. El Señor Jesús allí hablando con sus discípulos, enseñándole todas estas cosas que hemos estado mirando en la palabra de Dios, por lo cual el Señor ha venido a este mundo a salvar a cada uno de nosotros y a bendecir nuestra vida cada día. El Señor les está hablando estas cosas a sus discípulos y les dice así: Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra cosa más por la cual el Señor nos ha beneficiado. Ha traído paz a nuestro corazón. El Señor les está diciendo a sus discípulos algo importante, que en el mundo van a tener aflicción, pero que confiaran en Él porque Él había vencido ya al mundo. Gracias al Señor por la paz que Él ha traído a nuestra vida. Como el Señor les dijo a sus discípulos también, es una paz no como la que el mundo da, sino que esta paz es otra paz que yo le doy, porque es una paz que nos restablece nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, aquella relación que el hombre había sido interrumpida por causa del pecado.
El Señor vino a traer paz a nuestra vida para que nuestra relación con Dios pudiera ser restablecida también. ¿Cuántos beneficios el Señor ha traído a nuestras vidas? Colosenses capítulo 1, versículo 17, hablando acerca de esta paz. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tengáis la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el Señor ha hecho la paz en nosotros con nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor por este beneficio que el Señor nos ha dado, que al estar enemistado con Dios, el Señor pudo restablecer esta relación con Dios. Cuántas cosas el Señor vino a hacer a nuestra vida, y por lo cual cada día debemos de estar agradecidos al Señor. Otro versículo que reafirma sobre esto que venimos hablando está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias al Señor que Él nos ha reconciliado y ha traído esta paz, ha restablecido esta paz con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, al morir allí en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa. Con cuántas cosas el Señor ha beneficiado nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias también para ir terminando en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el poder del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús está reafirmando una vez más el propósito por el cual el Señor ha venido, y aquí, leyendo la profecía del profeta Isaías, está hablándole a aquellos que estaban escuchando en la sinagoga que la palabra de Dios se había cumplido con su venida, y Él
había sido enviado por su Padre para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y el Señor enumera todas las cosas, los beneficios por los cuales el Señor había venido a la tierra. ¿Con cuántas de estas cosas nos sentimos identificados porque estábamos ciegos espiritualmente, no veíamos lo que el Señor había hecho en nuestra vida, viviendo de cualquier forma en este mundo, pero el Señor ha venido para traer luz a nuestra vida, para abrir nuestros ojos espirituales y hacernos entender todas estas cosas por lo cual el Señor ha venido a este mundo? Dice la palabra de Dios que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Otro de los beneficios que hemos tenido de parte del Señor es que estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de las cosas de este mundo, y el Señor ha venido a darnos libertad también. Con cuántas cosas el Señor ha bendecido nuestra vida. Él ha venido a traer libertad a los cautivos, y muchas veces el mundo vive sin darse cuenta que está esclavizado por el pecado, está esclavizado por el príncipe de este mundo que es Satanás, y la palabra de Dios nos enseña que el Señor ha venido a traer libertad a los cautivos. Miremos otro punto también que habla acerca de esto. En el Evangelio, volviendo nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 31. Está nuevamente Jesús hablando, y escuchemos lo que dice el Señor Jesús en sus propias palabras. Versículo 31 del Evangelio de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos hombres no querían reconocer que eran esclavos del pecado. El Señor les estaba diciendo que Él había venido para dar libertad a los cautivos. Y el Hijo realmente vino para hacernos verdaderamente libres, como dice la palabra de Dios. El Señor ha rescatado nuestras vidas del pecado y nos ha roto esas cadenas que nos tenían esclavizados y nos ha dado una verdadera libertad. No una libertad como ofrecen muchas religiones, no una libertad como ofrecen muchas otras personas, sino realmente una verdadera libertad, como dice la palabra del Señor. Una verdadera libertad del pecado, de los vicios, de las costumbres de este mundo y del mismo Satanás. Gracias al Señor por todas estas cosas con las cuales el Señor ha bendecido nuestras vidas. Y para terminar, hermanos, un versículo más que quiero compartirles. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 y versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 14 versículo 1. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa el Señor nos ha dado. Así como se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, así también se ha de cumplir esta palabra que dice que Él ha de volver. Dice la palabra de Dios que Él fue
a preparar lugar para nosotros, y que Él vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos, después de ver todo lo que el Señor ha hecho, después de ver la obra tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dar su vida en nuestro lugar y derramar su sangre preciosa, y de proveer de todas estas riquezas espirituales que hemos estado mirando en la palabra de Dios, que podamos vivir de una forma que le agrade al Señor, que no menospreciemos todo esto que el Señor ha hecho en nuestra vida, este sacrificio grande que el Señor ha hecho por nosotros, sino que podamos vivir de una forma que le agrade a Él, como dice la palabra de Dios, dignos del Señor, para que no menospreciemos y no dejemos de valorar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y mirar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, recordando de dónde nos sacó el Señor, de aquel lugar de donde estábamos y en el cual ahora estamos ahora. Que el Señor nos ha quitado de las tinieblas, nos ha quitado de la maldición del pecado y nos ha traído a su reino, al reino de su amado Hijo Jesucristo, para que podamos vivir en luz, podamos vivir en santidad y en una forma agradable al Señor, esperando en esta promesa que el Señor nos ha dado de que ha de venir otra vez a buscar a su pueblo y que Él ha de llevarnos con Él. Gracias al Señor por su palabra y gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Les animamos, hermanos, que pueda mirar cada día en la palabra de Dios y agradecerle al Señor por todo lo que el Señor hace en nuestra vida, porque Él siempre está de alguna forma u otra, y muchas veces sin nosotros entenderlo o reconocerlo o sin darnos cuenta, el Señor está bendiciendo nuestras vidas de alguna forma o de otra. El Señor está proveyendo para nuestras necesidades, el Señor está fortaleciéndonos cada día en medio de estos tiempos difíciles, pero el Señor ha dicho: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Gracias al Señor por su palabra, esperando que el Señor bendiga nuestras vidas. Queremos despedirnos con una palabra de oración. Padre eterno, Padre celestial, una vez más, quiero agradecerte por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, de estar en comunión con nuestros hermanos a través de este medio, y agradecerte, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, tu palabra que es fiel, Señor, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es alimento para nuestra alma, que es consuelo para nuestra vida, Señor, tu palabra que no miente, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas que nos muestra tu palabra, que tú has venido a este mundo para salvarnos y para bendecir nuestra vida de muchas maneras, Señor. Queremos agradecerte, Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú te mereces, Señor, y también pedirte, Señor, que tú perdones, Señor, nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, Señor. Muchas veces, Señor, te hemos fallado, Señor, pero queremos realmente vivir, Señor, de una forma que te agrade a ti, Señor, dignos, Señor, de ti, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Señor, cada día a poder vivir conforme, Señor, a tu palabra, vivir conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo de que eso, Señor, es lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, y que tú puedas sostenernos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, cada día. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, tu palabra, Señor, mirando, Señor, este video, Señor, que tú, Señor, les bendiga, Señor, allí donde ellos se encuentran. Quizás, Señor, aquellos que lo ven por primera vez, Señor, que tú, Señor, estés hablando a sus corazones, tocando su vida, les estés bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, una vez más por todas estas cosas, Señor, y por estas peticiones, Señor, queremos dejarlas en tus manos, sabiendo, Señor, que tú has de estar obrando, Señor, conforme a tu santa voluntad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Muy bien, hermanos, este ha sido un hermoso tiempo de la palabra del Señor, la exposición de nuestro hermano Richard, y queremos animarles a compartir este video
usted puede ir al canal y buscar otras predicaciones también allí, y esperamos en el Señor que sea de gran bendición para su vida. También puede compartirlo con sus amigos, con sus familiares también. Y queremos animarles a los hermanos de aquí de la ciudad, aquellos que pueden asistir a las reuniones del día domingo, a la reunión del día domingo, mejor dicho. Se toma un tiempito el domingo a las 10 de la mañana. Previamente se anuncia, me envía un mensaje para que podamos guardarle un lugarcito para que tenga usted o su familia un lugar disponible para compartir del tiempo de la alabanza, de la comunión, pero por sobre todas las cosas, un tiempo en la palabra de Dios, y que sea Él quien nos guíe, quien hable a nuestros corazones todos los días. Y hermanos, les despido, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor les libre, les guarde de todo mal, y será hasta el próximo domingo.